Oh, Dios mío, maldita sea noticias. Un político ruso acaba de hacer lo más peligroso que se puede hacer en Moscú: decir la verdad. De pie frente al Parlamento, el político declaró públicamente que Rusia no puede ganar en Ucrania y que esa retirada estratégica de la que Vladimir Putin sigue hablando, en realidad fue una derrota humillante en Kiev. Bueno, por su franqueza, ahora el político enfrenta tiempo en la cárcel por desacreditar al ejército. Pero el mensaje que intentaba transmitir ya está afuera, y Vladimir Putin está entrando en pánico. Lo que hace que esta situación sea aún más significativa es que este político no es alguien pro-Ucrania ni pro-occidental. Él no es antiguerra en absoluto. De hecho, odia a Ucrania y odia a Zelensky. Pero aún así, a pesar de su odio, puede ver que los números no cuadran. Rusia simplemente no tiene la capacidad para ganar en Ucrania. Eso es lo que dijo públicamente. Escuchen esto, detengan inmediatamente la guerra en Ucrania. Para frenar la guerra en Ucrania, los diputados deben asumir responsabilidad junto a Putin por el fracaso de la OMS, más específicamente por no lograr los objetivos declarados de la OMS durante 4 años, incluyendo el fracaso de derrocar al régimen no nazi de Zelensky. ¿Por qué llamar fracaso a la OMS? La guerra aún no ha terminado. Podrías objetar, ya que creemos que los objetivos de la OMS no se han logrado hasta hoy, y en principio no se pueden lograr por las siguientes razones. Creemos que desde el verano de 2022 no hemos logrado derrotar a Ucrania, ni izar la bandera de la victoria en la Rada de Kiev. Por ejemplo, debido a que desde mayo de 2022 no hemos estado luchando contra Ucrania, sino contra una alianza de países de la OTAN. Además, más de 80 países y organizaciones públicas apoyan a Ucrania en su guerra contra Rusia. A nosotros nos apoyan países que se pueden contar con los dedos de una mano. Creo que todos ustedes los conocen perfectamente. Con los dedos de una mano, creo que ya lo saben. Esto fue solo parte de su declaración, pero antes de escuchar el resto, déjenme desglosarlo. ¿Por qué esto es tan importante? Verán, cuando Grigori Yurimiev dijo que Rusia no ha podido izar la bandera de la victoria, o Kiev, no solo estaba diciendo un hecho, estaba contradiciendo directamente la declaración oficial de Putin. Verán, Putin ha pasado los últimos años insistiendo en que Rusia no perdió la batalla de Kiev en 2022. Según Putin, las fuerzas rusas nunca tuvieron la intención de tomar la capital. Simplemente se retiraron voluntariamente porque decidieron que solo querían el este de Ucrania. Eso es una mentira, y aquí está Putin diciéndolo él mismo. Hubo líderes europeos que hablaron conmigo por teléfono y me dijeron que Ucrania no puede firmar un tratado de paz. Y uno de mis colegas me dijo, y lo he mencionado, y lo mencioné por su nombre, que teníamos que retirar nuestras tropas de Kiev. Bueno, como cuestión de principio, entendimos que podían estar engañándonos. Esto estuvo sucediendo durante décadas. Hacían una cosa y decían otra. Pero para evitar el derramamiento de sangre o cualquier guerra grave, estuvimos de acuerdo y a finales de marzo comenzamos a retirar nuestras tropas de los territorios alrededor de Kiev. Para el 4 de abril completamos este esfuerzo de retirada. Algunas de las tropas se fueron a Bielorrusia y otras simplemente se retiraron directamente al territorio ruso. Y esta es la realidad de esa retirada voluntaria de la que habla Putin. Estos eran tanques rusos que simplemente estaban esperando afuera de Kiev, esperando la orden de Putin. No se estaban reposicionando. Fueron destruidos, luego abandonados y dejados en el lodo porque las fuerzas rusas fueron derrotadas. Putin llama a esto una decisión estratégica. El resto del mundo lo llama una derrota. Tal vez sea algún idioma ruso, simplemente tienen una palabra diferente para derrota, tal vez. Y ahora un político ruso lo está diciendo públicamente tal como es. ¿Y adivina qué? No se detuvo ahí. Continúa exponiendo cada una de las mentiras que Putin le ha dicho al público ruso. Este clip es uno que Putin no quiere que muchos vean. Por eso los bots rusos llenan las redes sociales de votos negativos e intentan ocultar cualquier video sobre esto. Si pueden, presionen el botón de suscribirse aquí abajo, eso nos ayuda mucho con el algoritmo. Ahora, veamos el resto de la declaración. Segundo, toda guerra es guerra, Ucrania. En segundo lugar, toda guerra es económica. La economía de Rusia, que representa solo el 2% del PIB mundial por definición, no puede derrotar a las economías de los países de la OTAN, que representan más del 50% del PIB mundial. En tercer lugar, ¿puede Ucrania derrotar a Rusia? ¿Nuestra opinión?
Definitivamente no. No porque Ucrania tenga soldados débiles y cobardes, mientras que los nuestros sean todos héroes, sino porque ni siquiera la OTAN y Estados Unidos pueden derrotar a Rusia en una guerra convencional, híbrida e irracional. Si Rusia enfrenta una posible derrota en una guerra convencional, la transformará en nuclear. Esto lo ha declarado muchas veces Vladimir Vladimirovich Putin. Como bien se sabe, no hay ganadores en una guerra nuclear. Si la OTAN no puede vencer a Rusia, y Rusia no puede vencer a la OTAN, la continuación de la OMS se convierte en una trituración de vidas y destinos humanos, así como en gastos irracionales de recursos financieros y bienes materiales. Además, la prolongación continua de la guerra conduce a la degradación moral de los participantes en el conflicto y, en un sentido más amplio, de la nación en su conjunto. A medida que la propaganda, la muerte y el asesinato diario de cientos de ciudadanos se vuelven algo rutinario, esto erosiona los valores morales universales y conduce al caos legal. Hasta el cese. Dame solo un minuto más. Terminaré la parte más importante, está bien. Puedes contarte la parte más importante a ti mismo después. Eso es todo. Gracias. Bien. Está bien, regulación. Grigori Nikolaevich, gracias. Interrupción exclusiva. De nuevo, es importante señalar que este tipo no está haciendo un argumento moral sobre por qué la invasión está mal. Está haciendo uno práctico. Él está diciendo que la economía simplemente no puede sostener esto. Las bajas son insostenibles y Rusia simplemente no tiene la capacidad para ganar. Y recuerda, esto viene de alguien que llama neonazis al gobierno democráticamente elegido de Ucrania. Él odia a Ucrania y a los ucranianos, pero ese odio no cambia las cifras que nos está mostrando. Los números empeoran cada mes. Entre más prolongue Vladimir Putin esta guerra, más sangra Rusia. Económicamente, los ingresos petroleros de Rusia cayeron casi un 20% en 2025, en comparación con solo 2024, cuando ya estaban teniendo dificultades. Eso se debe, en parte, a precios globales más bajos. Pero el factor más importante, el descuento que Rusia tiene que ofrecer para vender su petróleo en 2025, ese descuento se amplió a más de $24 por barril. Eso es casi el doble de lo que Rusia ofreció en los 2 años previos de la guerra. Piensa en lo que eso implica. Rusia prácticamente paga para que compren su petróleo, y aún así menos países lo quieren. A este ritmo, pronto será poco rentable extraer y vender el petróleo ruso, y ese petróleo representa una parte enorme del presupuesto del gobierno ruso. Menos ingresos por el petróleo significa menos dinero para el ejército, menos dinero para programas internos y menos dinero para mantener funcionando la maquinaria de guerra. Las sanciones no solo están perjudicando a Rusia, la están estrangulando lentamente, pero el daño económico es solo parte de la historia, el problema más profundo. Rusia se ha aislado diplomáticamente y económicamente. Ese aislamiento tiene un precio. Como dijo Gregorio en su discurso, puedes contar los verdaderos aliados de Rusia con una sola mano, siendo el más grande China, pero aliado no es exactamente la palabra correcta para describir lo que China le está haciendo a Rusia. Rusia se ha convertido esencialmente en un estado vasallo de China. Dependen de Pekín para el comercio, la tecnología y la protección diplomática. No hay salida. Aquí está Sarah Payne explicando esto mucho mejor de lo que yo podría. Escucha. El maldito estado de China en eso. Y no hay manera de que vayan a salir de esa situación pronto. Había una oportunidad maravillosa para Rusia. Tras la implosión de la Unión Soviética fue difícil, pero surgió una gran oportunidad, especialmente alrededor del año 2000, cuando los precios del petróleo aumentaron mucho. Esa habría sido la oportunidad para limpiar el sistema legal y hacerlo más propicio para que las pequeñas empresas pudieran ganar dinero, conservarlo y no necesitar protección. Personas intentando quitarles dinero y mejorar carreteras. Putin llegó al poder durante la Segunda Guerra de Chechenia, usando la guerra y arrasando Chechenia para mantener el control. No lo sé, ¿sabes? Y luego hace la guerra de 2008 para quitarle Osetia y Abjasia a Georgia. Estas cosas son populares en Rusia y con el alza del petróleo hay dinero para compartir y el nivel de vida sube. Pero luego los precios del petróleo dan un gran giro y alcanzan otro pico. Creo que es alrededor de la época de los 240. Rusia inició esta guerra creyéndose una superpotencia. 3 años después, son un socio menor de China, vendiendo petróleo con descuento y comprando productos electrónicos chinos porque ya no pueden fabricar los suyos propios. Putin quería restaurar el imperio soviético. En cambio,
convirtió a Rusia en la gasolinera de Pekín. Entonces, ¿qué le pasó al político que dijo todo esto en voz alta? ¿Exactamente lo que esperarías? Gregorio ha sido arrestado y acusado de desacreditar al ejército. Esa es básicamente una ley general que Putin usa para silenciar a cualquiera que diga la verdad sobre la guerra. Hace solo unos meses, hablamos sobre cómo la chica que cantaba sobre lo mal que estaba esta guerra fue arrestada y acusada del mismo delito. De hecho, en Rusia, si simplemente la llamas guerra en vez de operación militar especial, posiblemente te pueden acusar del mismo delito, decir que Rusia está perdiendo. Bueno, eso definitivamente desacredita al ejército y reportar cifras precisas de bajas. Bueno, vas directo a los gulags. Para Gregorio, su juicio es el 9 de febrero, en poco más de una semana. Enfrenta prohibición de cargos públicos, prisión y fuertes multas. Todos los demás políticos rusos lo tienen claro. Mantén la boca cerrada, no digas lo que todos ya saben, no señales que el emperador está desnudo. Pero aquí está el asunto. Putin puede arrestar a un político, pero no puede arrestar la verdad, porque Gregorio no es el único que está diciendo todo esto. Cada vez más voces dentro de Rusia están haciendo el mismo argumento, solo que con un lenguaje más diplomático, si sabes a lo que me refiero. Incluso los propagandistas rusos pro-guerra, que han apoyado la invasión por 3 años, ahora dicen eso. Rusia debe terminar esto y rápido. Escucha. Necesitamos detener la guerra. Necesitamos terminar la operación militar especial lo más rápido posible. Con una victoria, no sé cómo se verá esa victoria, pero debe satisfacer a todos. Por supuesto, habrá personas insatisfechas, habrá patriotas dando la voz de alarma. Pero el grupo central que toma las decisiones y aquellos que estuvieron y están involucrados en la operación militar especial, quienes lucharon, cuyos familiares están luchando, quienes ayudaron al frente, deben estar satisfechos con la victoria. Existe una realidad objetiva, existen nuestros deseos, existen ciertas normas legales establecidas en papel. A veces estas no coinciden, y entonces sucede algo y todo encaja y se ordena. Es bastante obvio que Ucrania no permanecerá en su forma actual y será desmantelada y dividida. ¿Por qué sacrificar la vida de nuestros y los jóvenes ucranianos por algo que volverá solo? ¿Por el hecho de que regresará a nosotros? Luego tenemos directores generales rusos, empresarios rusos e incluso economistas rusos, señalando cómo la asociación sin límites de Rusia con China en realidad no es una asociación. De hecho, llegan a decir que Rusia necesita a China, pero que China realmente no necesita a Rusia en absoluto, y por eso Rusia se está vaciando. Escucha esto. Después del inicio de la guerra, Después del inicio de la OMS, China se convirtió en el principal socio económico de Rusia. Por cierto, hubo un artículo que mencionaba eso. Nosotros y el país vecino compramos componentes de drones casi de los mismos fabricantes. el país vecino, drones, los componentes los compramos de diferentes fabricantes. Así es en realidad. Todos los que trabajan en este campo lo saben. Así que ahí lo tienes. Están fingiendo ser un amigo. ¿A qué quiero llegar? Ni siquiera estoy hablando de drones. Hay especialistas en China y mercados emergentes. Esta firma llamada Capital Economics, ellos dicen que este mayor fortalecimiento de la cooperación en inversiones, pero ni siquiera hablamos de inversiones. Es solo una cooperación financiera de fantasía. Supuestamente no nos dan préstamos, y ni siquiera vale la pena soñar con ellos. Al final de cuentas, está limitado por la baja demanda de China por productos rusos, además de que estos productos vienen con sanciones occidentales. Eso podría meterte en problemas. Para nosotros, la República Popular China prácticamente se ha convertido en el único comprador de nuestras exportaciones y en el único proveedor que tenemos. Bueno, todavía logramos comprar algo de vez en cuando, a veces maquinaria, a veces equipo, a veces componentes, partes de aviones. Principalmente. Los conseguíamos bien, al menos solíamos hacerlo. No sé cuál es la situación ahora. Ha habido algunos cambios en los últimos 6 meses. Esta supuesta amistad sin límites entre Rusia y China, si acaso la enturbia, la van a cancelar. Y de hecho, ya hay un declive. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro socio anterior, la Unión Europea, tiene su mercado cerrado para nosotros. Si asumimos que ahora habrá un acuerdo de paz, creo que las sanciones se levantarán. Si Estados Unidos las levanta, los europeos también tendrán que hacerlo. Pero ese mercado ya está ocupado por otros proveedores. En otras palabras, Rusia necesita a China,
pero China realmente no necesita a Rusia. No lo necesitamos. Putin puede haber construido un sistema donde decir, la verdad es un delito. Pero ¿sabes qué? A la verdad no le importa la ley rusa. Putin puede arrestar personas, pero no puede arrestar la realidad, y la realidad lo está alcanzando rápidamente. Así que mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, incluso si ningún humano o soldado ruso resulta herido en el video. YouTube usualmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana, tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques con drones o imágenes desde el frente no es apto para anunciantes, por eso los videos se restringen. Esta es la realidad de la guerra moderna, la que los ucranianos luchan y tratan de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Conceptos Básicos de Negocios. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. De esa manera, no tenemos que censurarnos solo porque a los anunciantes no les gusta lo que estamos cubriendo. No financiamos el sitio con anuncios, lo financiamos con su apoyo. Así que si eres alguien interesado en este tipo de cobertura y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí a YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Puedes hacer clic en el enlace de la descripción o escanear el código QR en pantalla. Al unirte, verás todo el contenido ya subido y los videos futuros. Además, estarás apoyando nuestra cobertura y el canal. Muchas gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.